Hola, soy Kevin Campo, profesor de aula formativa. En este curso de ActionScript 3.0 vamos a aprender a usar de manera bastante básica este lenguaje de programación. Lo primero que voy a hacer es mostrar algunos usos de ActionScript, ¿no? Cómo se utiliza, por ejemplo, en algunos juegos y algunas aplicaciones bastante básicas. También vamos a aprender a utilizar variables, que es una estructura de programación bastante útil no solo en el lenguaje de programación ActionScript 3.0, sino en cualquier otro lenguaje de programación que de repente ustedes ya han aprendido anteriormente. Vamos luego a utilizar las funciones de control de línea de tiempo de ActionScript 3.0, que son las mismas, ¿no? Básicamente que las de la versión anterior de ActionScript 2.0. Y por último, utilizando estas funciones de control de línea de tiempo, vamos a crear nuestro primer proyecto, ¿no? Que es una galería simple. ActionScript es el lenguaje de programación de esta herramienta llamada Adobe Flash Professional CS 5.5. En realidad, ActionScript nació con Flash en la versión 5, si mal no recuerdo, ¿no? Es una versión bastante antigua de Flash. Ahora ya nos encontramos en la versión 11. Y además, en ese momento Flash no pertenecía a Adobe, era Macromedia Flash, ¿no? Justamente con la versión MX, ActionScript coge un valor agregado, ¿no? Permite realizar acciones que ya no se pueden realizar mediante línea de tiempo, ¿no? O sea, la línea de tiempo tiene un límite. ActionScript expande esos límites de creación con la línea de tiempo. Además agrega funcionalidades como por ejemplo cargar clips dentro de otros clips, ¿no? En ese tiempo los clips de película, ¿no? Que ahora también existen, pero que ahora forman parte de toda una jerarquía de objetos visuales en ActionScript 3.0. Y es bastante interesante ver cómo ha ido evolucionando el lenguaje, ¿no? Cómo ha ido formándose y las librerías han ido expandiéndose, ¿no? En realidad ActionScript 3.0, si nosotros visualizamos la ayuda de Flash, ¿no? Podemos ver el manual de referencia, me refiero, donde se encuentran todas las clases. Vamos a ver que son bastantes, ¿no? Y además se están desarrollando librerías externas de Flash que permiten aún mejorar lo que por sí mismo Flash no puede hacer. Existen también, si ustedes han podido de repente verlo en internet, ¿no? O de repente utilizarlo en alguno de los proyectos, existen herramientas externas que compilan código ActionScript y crean aplicaciones, ¿no? Que ya no es la herramienta Flash Professional CS5, sino que trabajan con de repente el SWF final y, y le agregan funcionalidad a ese SWF, ¿no? Y existen varias en el mercado, tanto comerciales como herramientas libres. Bien, no me quiero salir mucho del tema de ActionScript. Es, como les dije, una herramienta, un lenguaje de programación bastante robusto para, para esta nueva herramienta Adobe Flash Professional CS5, la nueva versión. Y vamos a mostrar ahora algunos ejemplos realizados con ActionScript. Okay, voy a empezar con algo un poco simple, como es simplemente un juego de puzzle, quiere decir rompecabezas, ¿no? Bueno, ahí está, un juego de rompecabezas, cual lo voy a ejecutar. Y ustedes pueden ver que es un juego de rompecabezas bastante feo, ¿no? Es verdad. Pero contiene la funcionalidad del rompecabezas. Nosotros podemos arrastrar las piezas y colocar las piezas en una posición, ¿no? Obviamente unas piezas están encima de otras y como que dificulta bastante la visibilidad, ¿no? Para poder verlo mejor tendríamos que expandir tal vez esta ventana y separar las piezas, ¿no? De ahí están todas las piezas. Entonces comienzo a colocar las piezas. ¿Okay?
puedo formar un rompecabezas, ¿no? Justamente aquí me dice cuándo el rompecabezas está completo y cuándo no está completo en la ventana de salida. Esto también lo podemos hacer mediante ActionScript. Antes no se podía hacer, bueno, no se puede hacer si no tienes una función llamada trace en ActionScript. No quiero confundirlos ahora, solo sepan que este registro, por decirlo así, ¿no? de acciones que se están ejecutando dentro de ActionScript, dentro de la aplicación, están dadas por ActionScript, ¿ok? Esa es una aplicación que es relativamente simple, ¿no? Aunque si nosotros vemos el código aquí, vamos a ver el código aquí. Por ejemplo, vamos a ver algunos juegos. ¿No? Podemos ver justamente aquí el lenguaje de programación en todo su esplendor, ¿no? En realidad, las clases que crean este puzzle son estas de aquí. Esta es la más extensa, ¿no? Y la que dibuja todas las fichas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cambiar aquí el número de fichas, lo único que tengo que hacer es en puzzle game cambiar a que sean de 4x4, ¿no? Por ejemplo, para que sean 16 fichas, eran 9, y republicar, ¿no? Si existe la palabra, ¿no? Publicar de nuevo el rompecabezas, ¿no? Y ahora sí, notamos bastantes fichas más, ¿no? 5 fichas más de las que habían originalmente. Bueno, no 5 fichas más. Sí, 5 fichas más. 7 fichas más de las que habían originalmente. Ahí están, ¿no? Entonces ahí empiezo a formar, ¿no? El rompecabezas. ¿No? Entonces ActionScript permite, además de agregar funcionalidad, ¿no? Crear nuevas aplicaciones en Flash, permite dinamizar, ¿no? Flexibilizar la aplicación, de manera que podamos coger una base y construir desde esa base muchos otros juegos, bueno, muchas otras aplicaciones, para hablar en líneas generales, ¿no? Estos archivos de extensión AS que he ido mostrando son archivos ActionScript, ¿okay? Son archivos que contienen clases, y las clases son definiciones de objetos que nosotros utilizamos en ActionScript. Obviamente esto parece un poco complicado de entender, pero bueno, no estoy pidiendo que lo entiendan ahora mismo, simplemente hablar un poco de ello, ¿no? Bien, algo más que quiero mostrarles es, por ejemplo, este juego, sí, que tengo aquí, que me parece bastante interesante y que quiero mostrarles. Esta aplicación, myexample.fla, es una aplicación que en realidad ha sido programada para la última versión de Flash Player, para poder ser ejecutada en la web, ¿no? Si es que nosotros lo deseamos así, o en una aplicación de escritorio, y que simula la física, ¿no? Si tiene rebote, tiene fricción, aceleración, ¿no? Estoy moviendo esta plataforma utilizando las teclas direccionales, por si ustedes no, bueno, obviamente ustedes no lo pueden ver ahí, pero yo lo estoy haciendo así. Ahora, esta misma aplicación que yo he creado para la web, o para una aplicación de escritorio, como una aplicación de escritorio, simplemente cambiando la configuración de publicación, puede ser un juego para Android, ¿no?
Esto quiere decir para el sistema operativo de móviles Android. Justamente aquí está. Está, ¿no? Misma dinámica, mismo juego, ¿no? A esto nosotros le podemos agregar imágenes, ¿no? De repente ustedes no lo ven aquí, pero yo voy a mostrar que en realidad hemos agregado imágenes a estos juegos, ¿no? En realidad se construye así en ActionScript se construye de esa manera, pero nosotros después le agregamos imágenes y lo volvemos una aplicación realmente interesante. Aquí está, ¿no? Es una aplicación, ¿no? Ahí está. Todo eso ha sido creado utilizando un paquete, ¿no?, que extiende la funcionalidad de ActionScript. Lo que hace es agregar toda la lógica de la física llamada, el paquete se llama Box2D, ¿no? Es una librería que ustedes pueden descargar también de internet. Pero esto obviamente es para usuarios de ActionScript con mucho más conocimiento, ¿no? Yo voy a mostrar aquí en estos videos lo básico acerca de ActionScript. Vamos a empezar desde un proyecto bastante simple como una galería de fotos y vamos a ir avanzando en conocimiento y vamos a ir avanzando hasta que nuestra galería sea un poco más preparada, como animaciones, que sea dinámica, ¿no? Que sea un poco más profesional. Si pretendemos estudiar el lenguaje de programación ActionScript, tenemos que empezar aprendiendo a utilizar sus elementos básicos, los elementos básicos que conforman este lenguaje. Uno de ellos, el que vamos a estudiar ahora mismo, es la variable. Y la variable no solo existe como elemento importante y básico para este lenguaje ActionScript, sino para cualquier otro lenguaje de programación que ustedes se dispongan a aprender. ¿Okay? Es un elemento bastante básico en los lenguajes de programación de hoy en día. Y es bastante simple de entenderlo. De repente es más difícil aún entender la funcionalidad y la importancia de la variable en los lenguajes de programación, más aún cuando recién se empieza. Pero luego, conforme vayan avanzando, se van a dar cuenta que sin las variables no podrían realizar prácticamente si no es ningún programa. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces con las variables. Para ello voy a crear un nuevo archivo ActionScript 3.0 y lo voy a guardar dentro de mi carpeta ActionScript. Crear una carpeta especial para guardar mis archivos. ¿Sí? Está ActionScript. Okay. Voy a guardarlo con el nombre de variables. Okay. Bien. Y vamos a darnos cuenta que tenemos ahora mismo un archivo documento FLA nuevo, ¿no? La capa 1, la única capa que crea automáticamente y que contiene un fotograma en blanco creado automáticamente. Desde esta versión, ActionScript 3.0, nosotros podemos agregar ActionScript, código ActionScript, solamente dentro de los fotogramas en la línea de tiempo. No podemos agregarle un código ActionScript a los elementos del escenario, a las instancias. No podemos hacer eso. Antes sí se podía. En ActionScript 2.0 podíamos agregar ciertos eventos a los botones directamente en la instancia. Lo mismo con los movie clips. Pero ahora ya no. ¿Okay? Esa funcionalidad ha sido descartada, ha sido eliminada porque era bastante difícil mantener programas de ese tipo, ¿no? Tenían el código separado en distintas secciones. En realidad lo que se recomienda es crear un archivo aparte, como el que yo les he mostrado en el video tutorial anterior, ¿no? En la sección anterior. Mostrar un archivo, en un archivo aparte, agregar el código ActionScript y luego vincularlo a nuestro proyecto, a nuestro documento FLA. Acá no lo vamos a hacer así, ¿no? Simplemente vamos a
agregar el código ActionScript en el fotograma, porque sí es permitido agregarlo en un fotograma. Entonces selecciono el fotograma 1 de la única capa que existe y expando el panel de acciones. Ahora, siempre en las capas que contienen ActionScript, normalmente esas capas son llamadas Action. En lugar de capa 1 la llamamos Actions. Más que todo por pegarnos al estándar, ¿no?, que se maneja entre programadores y ActionScript. Bien, y aquí tenemos el panel de acciones. Nosotros podemos agregar en el panel de acciones el código de ActionScript. ¿Okay? Vamos a agregar. Para ello vamos a crear primero una variable. Si nosotros queremos crear una variable, escribimos la palabra clave var. Luego le damos un nombre a esa variable. Por ejemplo, le voy a dar el nombre puede ser ese nombre, o el nombre alumno, ¿no? Escribo los dos puntos y luego indico el tipo de dato que va a contener esta variable. Bueno, yo quiero que, por ejemplo, esta variable alumno contenga un nombre. Por ejemplo, contenga el nombre Kevin. O contenga un nombre o un apellido o un texto. Va a ser un texto, en otras palabras, ¿no? Porque un nombre en realidad es una palabra. Si es una palabra, para poder guardar palabras en ActionScript necesitamos el tipo de dato string. ¿Okay? Así que escribimos string, vemos que ahí está además indicado en la ayuda, porque esta es una ayuda automática que nos muestra ActionScript, ¿no? Y ahí está, string, y luego escribo el signo igual para asignarle un valor a esa variable, y a esa variable le doy el valor. Por ejemplo, le doy el valor Kevin. Entonces, dentro de esa variable estoy guardando esta variable alumno, estoy guardando una palabra, por eso es que he indicado string, y la palabra es Kevin. Ahora, hay cosas que aclarar aquí. El punto y coma al final siempre va después de declarado una acción, ¿okay? De agregado una acción. No importa si es la creación de una variable, si es la llamada una función, igual va el punto y coma al final. ¿Okay? Así que el punto y coma aquí no tiene nada que ver con la creación de la variable. La creación de la variable es por la palabra clave var, el tipo de dato, el valor que se le da y el nombre de la variable. El valor que se le da, si ustedes se dan cuenta, está entre comillas. ¿Por qué no lo he escrito así? ¿No? Porque las palabras en ActionScript se escriben así. Pero alumno también es una palabra, pueden decir. Bueno, alumno es una palabra, sí, pero no está referida como palabra. Alumno en realidad es una variable. Por lo tanto, las variables no van entre comillas. ¿Okay? Son reglas las que estoy dando. ¿Okay? ¿Por qué es así? Porque así es. O sea, no es que yo lo esté inventando. Así es. Esas son las reglas del lenguaje. ¿Entienden? Son las reglas del lenguaje. Así que las reglas del lenguaje son las reglas del lenguaje. No las podemos cambiar. Si empezamos a trabajar con ActionScript, tenemos que apegarnos a las reglas del lenguaje. Y las reglas del lenguaje de declaración de variables son estas. ¿Okay? Crear la variable con la palabra clave var, el nombre de la variable, el tipo de dato que va a contener la variable, que es una palabra, por lo tanto le indico string, y el valor de esa variable, que es la palabra Kevin, entre comillas, porque si no, no es considerada variable. No es considerado valor, perdón, o no es considerada palabra dentro de ActionScript. ¿Okay? Y el punto y coma al final, eso es para toda acción, ya les he dicho. ¿Okay? Bien, por ejemplo, vamos a declarar otra variable. Presiono la tecla Enter y bien que aparece la línea 2, puedo agregar otra variable más. Voy a agregar otra variable, por ejemplo, la variable edad. Escribo edad, es el nombre que le voy a dar a mi variable, los dos puntos para indicar el tipo de dato que va a tener mi variable, y tengo que pensar, ¿qué tipo de dato va a tener mi variable edad? Mi edad va a contener una edad, ¿no? Obviamente, la edad de alguien, de repente la edad de este alumno que acabo de declarar arriba, ¿no? en la primera línea. Si es una edad, es un número, ¿no? Porque no hay edad fraccional, ¿no? No hay una fracción como edad. Por ejemplo, si tú tienes 12 años, no vas a decir tengo 12 años, 12.5 años, si tienes 12 años y 6 meses, ¿no? Si tienes 20 años y 8 meses, no vas a decir 20.8, ¿no? O sea, no lo vas a hacer así. Entonces, lo que se tiene que hacer es agregar un valor entero aquí, ¿no? La variable edad, darle un valor entero. Y existe un tipo de dato también para el valor entero. ¿Cómo se llama? Se llama int. Entonces, la tarea para poder crear variables entonces es saber qué tipos de datos le vamos a asignar, ¿no?
Bien, esa no es la única tarea. Ahora les voy a decir cuál es la otra. Agrego como valor una edad, por ejemplo 25 años, contiene el punto y coma al final, no olvidarlo. ¿Okay? 25 no es una palabra, es un número, ¿no? Y es tomado aquí como un número. Entonces, no lo agrego entre comillas. ¿Ok? Bien. Ahora tengo dos variables, la variable alumno y la variable edad. Siempre es recomendable, no necesario, agregar identificadores o crear identificadores para las variables que expresen de alguna manera qué es lo que va a almacenar la variable, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo aquí alumno, me podría decir la variable que estoy almacenando algo referido a un alumno. Si yo escribiera la variable de esta manera, nombre alumno, entonces sería aún mejor esta variable, ¿no? Desde el punto de vista del estándar que se maneja, ¿no? de las buenas prácticas como un programador, sería mejor, porque nombre alumno me diría que voy a almacenar el nombre de un alumno, ¿no? ¿Okay? Y la edad podría ser la edad de cualquier persona, podría ser la edad del alumno también. Ahora, existen reglas para crear identificadores o nombres de variables. Los nombres de variables son llamados identificadores. Pero existen reglas. No estas que le acabo de dar, estas simplemente para una buena práctica como programador, ¿no? Las reglas son en realidad las que sí se deben de cumplir, o si no el compilador de ActionScript te va a devolver un error, ¿no? Y las reglas son que, por ejemplo, los nombres de variables en los nombres de variables solo podemos utilizar caracteres alfanuméricos, mayúsculas o minúsculas, y podemos también utilizar números. Y también podemos utilizar guiones bajos, ¿ok? Signos de guión bajo. Signos de guión bajo son estos de aquí. Otra de las reglas es que no podemos empezar nombre de identificador de una variable con un número. Por ejemplo, no podríamos decir 1, 2, 3, nombre alumno. No lo podemos hacer. ¿Okay? No podemos empezar con números. Empezamos o bien con el carácter guión bajo o carácter alfanumérico. Acá podríamos también agregar el carácter guión bajo, ¿no? Para separar, por ejemplo, palabras. Es una práctica que muchos utilizan. Y voy a guardar esto. Y voy a, por ejemplo, agregar números acá. Puedo agregar números también, pero no como primer carácter, no para agregar un dígito como primer carácter, ¿ok? Puedo agregar todos los números que quiera, pero no como primer carácter. Bien, entonces esa es la manera, bueno, las reglas de creación del nombre de una variable. ¿Okay? Lo que yo les estaba diciendo antes, ¿no? De crear un nombre de variable que haga referencia al valor que va a contener esa variable es una buena práctica de programación que otra cosa, ¿no? Porque acá, por ejemplo, las variables podrían llamarse N1 y N2, ¿no? Y así podría crear unas variables de N1, N2, N3 hasta N1000, N2000 variables que tenga, ¿no? Lo que pasa si yo estoy en plena programación, me encuentro en la línea 800, ¿no? Porque hay programas que requieren líneas, más líneas. La línea 800 es muy poca en realidad, ¿no? Porque está en la línea 3000, por ejemplo. Y veo la variable N2. ¿Qué me dice la variable N2? ¿Qué es lo que yo sé que tiene almacenado? Voy a tener que subir al momento en donde he declarado, ¿no? La variable y voy a tener que ver el valor que tiene, ¿no? Para poder darme cuenta a qué hace referencia esta variable. Y ni aún así, ¿no? Ni aún así, o sea, nos puede dar muchos problemas. Por lo tanto, es mejor darle identificadores que indiquen qué es lo que almacena esa variable. ¿Okay? Pero no solo puedo almacenar palabras y números, también puedo almacenar clips de película, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a almacenar, vamos a llamar el clip óvalo, y voy a crear un óvalo, ¿no? Antes de continuar la programación voy a crear un óvalo. Ok, voy a crear aquí un óvalo. Selecciono la herramienta óvalo. Ahí está. Lo coloco al medio. Ok. Y la tengo que modificar, ¿no? La tengo que convertir en un clip de película. Le llamo óvalo. Y le doy además un nombre de instancia aquí, ¿no? En el panel propiedades le doy el nombre óvalo-mc. ¿Okay?
El guión bajo MVC también es un estándar, ¿no? En la programación de ActionScript. Cuando yo le doy un nombre de instancia a un clip de película en el escenario, normalmente, si es un clip de película, o sea, un movie clip, le doy guión bajo MC, que hace referencia a movie clip. Para los botones se le agrega guión bajo ETN y así. ¿Ok? De nuevo me ubico en el fotograma. No hago clic en el fotograma para que aparezcan otra vez las variables que había estado creando. Y he estado, bueno, he dejado a la mitad, ¿no?, la creación de la variable clip óvalo. Me faltó agregar el tipo de dato. Bien. ¿Qué tipo de dato es? Bueno, voy a agregar ahí un clip de película, como les dije. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es escribir el nombre del tipo de dato que hace referencia al clip de película, que es movie clip. ¿Okay? Presiono la tecla Enter para que se autocomplete la escritura del tipo de dato, perdón, como ustedes han podido ver, ¿no? Y ven que aparece una línea aquí encima. Ahora les voy a explicar qué es esa línea. Pero primero vamos a vincular, ¿no?, agregar como valor a esa variable clip óvalo este clip de película en el escenario, que es óvalo-mc, ¿ok? Así que ese nombre, ¿no?, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y punto y coma al final, ¿no? Entonces, esta variable clip óvalo, que es un clip de película, ya contiene como dato un clip de película real, ¿no? También puedo crear un clip de película de esta manera, escribiendo new movie clip, ¿ok? Y los dos paréntesis, apertura y de cierre. Esto lo que hace es crear un clip de película. Crea un clip de película y lo almacena en esta variable. New también es una palabra reservada, así como var lo es, así como import lo es, ¿ok? Entonces de esa manera creamos nosotros. Ahora, ¿por qué es que es importante agregar este import aquí? En realidad no lo es, ¿no? Podríamos nosotros simplemente comentarlo, ¿no? Agregarle un comentario de línea. Agregarle comentarios de línea, simplemente escribo // y ven que cuando escribo / todo se torna color gris, ¿no? Y es porque se deshabilita esto. Eso es lo que indica que se ha deshabilitado la ejecución de esta línea. Y eso es lo que se le llama comentario, ¿no? Si yo quiero en un momento deshabilitar la creación de esta variable, en lugar de borrarlo, puedo escribir, ¿no? En realidad esto sirve para hacer comentarios más que para deshabilitar secciones de nuestro código, ¿no? Sirve es más usado para hacer comentarios. Bien, he deshabilitado esta sección y, como les dije, puedo ejecutar mi documento de FLA, convertirlo en un SWF y no voy a tener ningún problema. No es necesario poner este import. Lo que hace este import, ¿no?, es, si ustedes se dan cuenta, hacer referencia al clip de película, a ese tipo de dato que se encuentra dentro del paquete flash y dentro del paquete display. ¿Okay? Bueno, que se encuentra directamente dentro del paquete display y display se encuentra dentro del paquete flash. Simplemente terminología que también con la que se trabaja también en clases y programación orientada a objetos en ActionScript, ¿ok? Pero lo importante aquí es que si nosotros lo dejamos así activa, ¿no?, si dejamos activa esta línea, nosotros vamos a obtener ayuda cuando nosotros intentemos acceder a esa variable clip óvalo, que es un clip de película. Si yo escribo el punto, ven que me aparece la ayuda, ¿no?, la ayuda que me entrega el panel de acciones para este clip de película. Acá, por ejemplo, puedo ver la función que la vamos a estudiar luego también, la función stop. Aquí está, la función play ahí. Nos pasamos la función stop, aquí está, que la vamos a estudiar en la próxima sección. Ahora no, ahora estamos en variables, que no vamos a utilizar eso. Más bien vamos a utilizar una propiedad de este clip de película. Y la propiedad es la propiedad de opacidad, que es llamada alfa en ActionScript. Ven que cada cosa en ActionScript, ¿no?, cada elemento en ActionScript tiene su propio nombre. Bueno, cada elemento que para nosotros
tiene un nombre, bueno, tiene otro nombre en ActionScript, ¿no? La opacidad es alfa, el clip de película es multiclip, la palabra es string, el número entero es int. Entonces, tenemos que aprender a utilizar los elementos del lenguaje, ¿no? Si queremos empezar a programar, empezar a crear aplicaciones, ¿ok? Empezar a estudiar, a entender los elementos del lenguaje. Como le dije, esta propiedad cambia la opacidad, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir acá punto 25 y eso quiere decir que va a cambiar la opacidad al 25% del original, ¿no? Y creo que no he cambiado New Movie Clip. No está cambiando la opacidad de sino de un clip que he creado automáticamente, que no se está mostrando en el escenario, pero lo he creado y se ha almacenado dentro de esa variable. Así que aquí voy a escribir ovalo-mc y voy a ejecutar esto. Ven que ahora sí, no ha cambiado la opacidad, miren. Comparación, ¿no? Bien. Entonces, así es como trabajamos con variables, ¿ok? Las variables, luego que nosotros las hemos creado, podemos rescatar ese valor. Para eso sirven en realidad. Nosotros creamos una variable y luego muchas líneas abajo podemos rescatar ese valor, verificar el valor, cambiar el valor, ¿no? Por ejemplo, si el alumno el próximo año cumple, descubrimos que la edad que había registrado en el sistema es 25, pero ya de la fecha de registro del sistema han pasado 2 o 3 años. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer un simple edad igual a edad más 2 y el punto y coma al final, ¿no? que es parte de las normas. Lo que estoy haciendo aquí es a la variable edad, ¿no? Le estoy sumando 2 unidades. Entonces ya no va a ser 25, va a ser 27. ¿Ok? Y aquí para comprobar esto voy a utilizar una función que no corresponde ahora, pero que la voy a utilizar. Justamente la función trace nos va a permitir mostrar resultados en la ventana de salida. Y aquí voy a escribir edad y vamos a ver el resultado de edad en la ventana de salida, que es 27. Nosotros cuando hicimos esta operación, lo que estamos haciendo en realidad y la manera en que lo lee el compilador es esta. Toma el valor de edad, que es 25, le suma 2 y se le asigna de nuevo edad. El valor 25 entonces se pierde y se reemplaza por el valor 27. La lectura, como ven, no es de izquierda a derecha, como nosotros normalmente lo haríamos, sino es de derecha a izquierda. Primero evalúa la expresión, que en este caso la operación, ¿no? Es edad más 2, y la asigna a la variable. ¿Ok? Y tenemos un nuevo valor de edad. Ahora, aquí también puedo escribir nombre, por ejemplo. No crean que solo sirve para valores numéricos. Y vamos a mostrar en la ventana de salida que es el nombre. Podemos escribir óvalo-mc, bueno, clip óvalo, ¿no? Que era la variable. Está object movie clip, indica que es un clip de película. O podemos agregar, por ejemplo, un valor entero directamente, ¿no? Sin ningún problema. Podemos agregar también una operación aquí, 30 por 5 más 38, ¿no? Para hacer el resultado, ¿no? Entonces podemos agregar diferentes cosas, ¿no? Eso ya lo vamos a ver con más detalle cuando lo necesitemos dentro de nuestro proyecto. Bien, ya hemos aprendido a utilizar variables. Ahora tenemos que aprender a utilizar funciones. Ya hemos usado antes una función creada por ActionScript, ¿no? Que es la función trace, que nos va a permitir mostrar un mensaje en la ventana de salida. Justamente las funciones, como su nombre lo dice, van a agregarle funcionalidad a nuestros programas, ¿no? Y van a ser funcionalidades que ya están predefinidas dentro del lenguaje de ActionScript. Es verdad que nosotros también podemos definir nuevas funciones, pero eso no vamos a aprender a hacer aquí. Lo único que vamos a aprender es a utilizar las funciones que ya existen en el lenguaje ActionScript de manera que podamos realizar luego nuestro proyecto de galería de fotos. ¿Okay? Para ello voy a crear un nuevo archivo, ¿no? De ActionScript 3.0 y lo voy a guardar antes que nada, ¿no? Lo voy a guardar con el nombre de funciones. Ahí está.
y vamos a utilizar funciones. Las funciones que vamos a aprender a utilizar son funciones que nos van a permitir movernos en la línea de tiempo. Ustedes deben estar pensando, ¿y para qué nos sirve movernos en la línea de tiempo? La línea de tiempo se forma por un grupo de fotogramas. En realidad la cantidad de fotogramas es bastante amplia y si nosotros seguimos creando más fotogramas se van a seguir creando más fotogramas nuevos. Si nosotros creamos contenido dentro de estos fotogramas que vemos como si fueran los últimos fotogramas, se van a crear nuevos fotogramas, ¿okay? Así que nunca se van a acabar los fotogramas. Bueno, hay un límite, pero en realidad es bastante amplio, así que no importa, ¿no? Podemos crear bastantes fotogramas. En cada uno de estos fotogramas nosotros podemos actualizar la información que tenemos aquí, actualizar el contenido, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agregar aquí un clip de película, lo voy a crear, por ejemplo, no, vamos a crear nuestro óvalo, ahí está, ¿no? Y vamos a dejarlo como forma por ahora, para facilitar esto, ¿ok? Es una forma. Y ven que el fotograma además se ha coloreado, ¿no? De un color gris. Eso quiere decir que el fotograma tiene un contenido. Voy a crear otro fotograma en esta capa. Bueno, es la única capa, la capa 1. Voy a crear el segundo fotograma. Para ello presiono el botón secundario del mouse y hago clic en insertar fotograma clave en blanco, ¿no? Y vemos que se crea un fotograma que no tiene color, ¿no? Es color blanco. Fotograma en blanco quiere decir fotograma vacío. Por lo tanto, aquí voy a crear otra forma, ya no un óvalo, sino un rectángulo. ¿Ok? Voy a centrar. ¿Está? Voy a crear de nuevo otro fotograma más. Insertar fotograma clave en blanco. Y ahora voy a crear un polígono, ¿no? Por ejemplo, es un polígono de 5 lados. Y ahí está, ¿no? En medio. ¿Ok? Tenemos diferentes figuras, ¿no? En diferentes fotogramas. Bien, aquí hay un polígono, un rectángulo y un óvalo, ¿no? Tenemos simplemente 3 fotogramas. Voy a agregar un par de fotogramas más, ¿ok? Que voy a agregar otro. Vamos a agregar uno de 6 lados aquí, ¿no? Voy a centrar. ¿Está? Y otro más. Que sea otra herramienta, otro polígono, ¿no? Entonces, esto va a ser un triángulo, ahí está. ¿Ok? Bien. Son 5 figuras distintas, ¿no? Que se encuentran centradas en el escenario y en diferentes fotogramas. Si yo cambio de fotograma, ustedes están viendo que cambio de figura, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar de un fotograma a otro, lo que tengo que hacer es agregar funcionalidad ActionScript. Si yo no agrego funcionalidad ActionScript, voy a guardar este archivo y lo voy a publicar, ¿no? Con control enter. Miren lo que pasa. Cambian las figuras a la velocidad de los fotogramas, que es 24 fotogramas por segundo. ¿Ok? Entonces, en cada segundo hace 24 cambios de fotogramas, ¿no? Cuando llega al último fotograma pasa de nuevo al primero y así, ¿no? Se forma un bucle infinito ahí. Voy a seguir y voy a seguir hasta que yo detenga la película. Entonces, no hay manera de detener este fotograma, ¿no? No hay manera de decirle al fotograma que se detenga ahí, que se detenga de repente aquí, si es que no aplicamos ActionScript. ¿Okay? Voy a nombrar esta capa formas y voy a crear una nueva capa. Eso es simplemente para ordenar. Nosotros en realidad podríamos agregar el código en la misma capa, pero para ordenar voy a agregar acá una capa llamada As, que quiere decir ActionScript. Hay algunos que agregan la capa Actions, ¿no? Que también es bastante válido. ¿Okay? Esta, la capa Actions. Y voy a detener, por ejemplo, la reproducción en este fotograma, ¿no? Por ejemplo, detengo la reproducción en ese fotograma. Entonces lo que hago es crear un fotograma clave, como lo he hecho. Voy a hacer de nuevo
Yo creo que no lo he explicado, ahí está. Me ubico en el fotograma en el cual quiero que se detenga, creo un fotograma clave, ¿no? Y abro mi panel de acciones y escribo aquí stop. ¿Ok? Así como ustedes lo ven, stop. Escribo stop, los paréntesis y el punto y coma. El stop es el nombre de la función predefinida en ActionScript. Los paréntesis quieren decir que estoy llamando a esa función, estoy pidiendo que esa función se ejecute, y el punto y coma es porque siempre que ejecutamos una línea tenemos que agregar un punto y coma. ¿Ok? Guardar y ejecuto y miren dónde se detiene. Es más, parece que en realidad la película empezara ahí. Es tan rápido esto que parece que la película empezara ahí. Si nosotros cambiamos la velocidad de los fotogramas, hicimos un fotograma por segundo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que no es así. En realidad sí empieza desde la primera figura, que era el óvalo, pasa por el rectángulo y llega al pentágono y luego al hexágono. Ahí está, óvalo, cuadrado, rectángulo, pentágono y hexágono, ¿no? Y en el hexágono se detiene. Ya no se llega a ver la siguiente figura, porque hemos detenido la línea de tiempo. Si nosotros queremos detener la línea de tiempo, en cualquier fotograma, no importa si hay 1000, 2000 fotogramas, en cualquier fotograma tenemos que agregar esta función predefinida. Entonces, esta es una de las funciones de control de línea de tiempo que ustedes pueden encontrar aquí, ¿no? Si ustedes en el panel de acciones encuentran este icono, que de hecho que lo van a encontrar, ¿no? Presiono más, ¿no? El icono más, busco Flash Display, Movie Clip, métodos, y puedo encontrar aquí el método stop, ¿no? La función stop que acabamos de utilizar. Ahora, métodos y funciones es algo bastante parecido. Algunos dirían que es lo mismo. En realidad, métodos es el nombre que se le da a las funciones que pertenecen a una clase, a un objeto definido. En este caso, al objeto MovieClip le pertenece la función stop, por lo tanto la función es llamada un método. Por eso que vemos aquí métodos. Creo que en la pantalla no se llega a ver el stop. Lo voy a agregar acá, un poco más arriba, como puedan ver. Flash Display. Igual creo que no lo van a poder ver. No se llega a ver. Bueno, la otra manera de verlo es agregando aquí, expandiendo este panel, si es que no lo tienen expandido ya, ir a Flash Display, ¿no? Okay. Aquí sí lo vamos a poder ver, ¿no? Ir a Movie Clip, ir a métodos, y aquí está Stop. Aquí está, ¿no? Yo puedo arrastrar el código y ponerlo ahí, ¿no? Claro, cuando yo agrego un código desde aquí, me pide agregar una referencia al objeto o a la línea de tiempo que se va a detener. Quiero explicar esto un poco para que se entienda. Cuando nosotros agregamos stop, este stop se ejecuta sobre la línea de tiempo en la cual se encuentra. Así que no es necesario agregar sobre qué línea de tiempo nosotros queremos ejecutar este stop, porque se va a hacer automáticamente sobre esta línea de tiempo actual. Es más, si no indicamos cuál es el objeto que se va a detener con este stop, entonces se va a detener la línea de tiempo actual. ¿Ok? Esa es la mecánica. Entonces aquí vamos a ver otras funciones que también vamos a utilizar para control de línea de tiempo, como next frame, o preframe, o play, ¿no? Esas cuatro en realidad vamos a utilizar: play, preframe y next frame. ¿Ok? Bien. Ahora quiero explicar algo acerca de estas funciones, que se me está yendo ya, pero tengo que explicarlo. Cuando nosotros aplicamos estas funciones, como les dije, se aplican a la línea de tiempo actual. Pero ¿por qué? Ustedes deben estar preguntándose por qué las funciones forman parte del objeto MovieClip, ¿no? Del clip de película. Si yo en realidad no estoy ejecutando esta función dentro de un clip de película, sino dentro de la línea de tiempo principal. Bien.
la línea de tiempo principal y todas las líneas de tiempo, ¿no?, pertenecen a un clip de película. Es decir, siempre que nosotros ejecutamos una línea de tiempo, siempre que queremos un objeto que contenga una línea de tiempo, hacemos referencia al movie clip. ¿Por qué es el movie clip el que tiene la línea de tiempo? No, por ejemplo, esta forma que hemos creado aquí, que también es un objeto en Flash, ¿no? Esta forma no tiene una línea de tiempo porque no podemos ingresar y encontrar una línea de tiempo independiente. Sin embargo, si yo a esta forma la convierto, ¿no?, modificar, y la convierto en un clip de película, ¿no?, vamos a decir aquí pentágono, esta forma va a tener ahora, si hago doble clic para editarlo, va a tener su propia línea de tiempo, que es distinta a la línea de tiempo en la cual estamos trabajando, ¿no? Se pueden dar cuenta por el nombre de las capas y además por el número de fotogramas. Miren, esta línea de tiempo es distinta. Es más, aquí Flash nos muestra en qué línea de tiempo nos encontramos. Nos encontramos en la línea de tiempo de pentágono, ¿no?, que es el símbolo que hemos creado recién. Y ahora acá nos encontramos en la línea de tiempo de escena 1. ¿Ok? Es la línea de tiempo principal de esta escena, ¿no? Bien, pero esta no es la única función que vamos a utilizar, ¿no? Como les dije, vamos a utilizar también Play, Next Frame y Prep Frame. Vamos a ver su uso, ¿ok? Nosotros estamos ahorita en el cuarto fotograma, ¿no?, y hemos detenido la línea de tiempo. Imaginemos que aquí existe un botón, ¿no? Vamos a agregar un botón. Y vamos a agregar un botón desde la ventana Bibliotecas comunes, botones, ¿okay? Para hacerlo más rápido, no tener que crear un botón. Vamos a buscar aquí Playback Forward. Ahí está. Este botón es bastante pequeño, así que lo voy a agrandar. ¿Está? Con este botón vamos a avanzar al siguiente fotograma, ¿ok? Entonces, a este botón yo le voy a dar un nombre, porque tengo que darle un nombre si yo quiero agregarle funcionalidad para pasar al siguiente fotograma, ¿no? Si quiero agregarle esa funcionalidad de que al hacer clic pase al siguiente fotograma, tengo que agregarle nombre. Por lo tanto, le agrego el nombre siguiente -btn. ¿Okay? -btn hace referencia a los botones, así como -mc hacía referencia a los clips de película, -btn hace referencia a los botones. ¿Ok? Ahí está. Y no solo eso, ¿no? Voy a ubicar este botón, lo voy a ubicar, voy a cortarlo, que lo he ubicado en el fotograma en la capa de acciones. Voy a ubicarlo en la capa y fotograma formas. Podría crearle una nueva capa y agregarlo, pero para hacerlo más corto voy a agregarlo ahí. Ahí está. Ahora sí, se encuentra en la misma capa, en el mismo fotograma que este hexágono. ¿Ok? Y ahora le agrego la funcionalidad, ¿no? Para ello, de nuevo, me ubico en la capa Actions. Como ustedes pueden darse cuenta, la capa Actions sirve para agregar acciones. Y aquí escribo siguiente-btn, ¿no?, el botón siguiente. Le agrego el punto, ¿no?, y le voy a agregar a este botón un oyente de eventos. Para agregarle un oyente de eventos, justamente existe una función llamada addEventListener, ¿no? Como su nombre lo dice, agregamos un oyente de eventos. addEventListener, abro los paréntesis, y el tipo de evento que tiene que ocurrir para que se dispare la acción, ¿no?, que es pasar al siguiente fotograma, ¿no?, la acción que le voy a agregar a este botón, es el evento clic, ¿no?, cuando el usuario haga clic en el botón. Voy a guardar esto, estoy pidiendo autorrecuperación. Y el evento clic, yo hago referencia a ese evento clic de esta manera: mouse event, punto, y escribo aquí clic. ¿Ok? Escribo clic. Muy bien. Bien. Escribo la coma y agrego la función que se va a ejecutar cuando yo haga clic, ¿no?, que es la función pasar al siguiente fotograma. Dijimos que no íbamos a aprender a
bueno, dijimos que no íbamos a aprender a crear funciones, pero vamos a tener que hacerlo, ¿no? Pasar al siguiente fotograma. Voy a comprimir esta pantalla. Ahí está. Pasar al siguiente fotograma. Escribo el paréntesis de cierre y el punto y coma al final. El punto y coma al final ya saben por qué está, ¿no? Al final de una línea de acción tiene que ir el punto y coma. Los paréntesis de cierre, bueno, ese paréntesis de cierre cierra este paréntesis de apertura, ¿no? Por cada paréntesis de apertura tiene que existir un paréntesis de cierre. Esta es otra de las reglas. Cuando agrego un oyente de eventos, ¿no? Le agrego el evento, que va a ser el click, y la función que se va a ejecutar cuando suceda este evento, que es el evento click. Entonces, aquí se relacionan tres partes, ¿no? El evento que tiene que ocurrir en el botón llamado siguiente-btn y la función que se va a disparar, que se va a ejecutar cuando sucede ese evento en ese botón, ¿no? Entonces yo defino luego la función. Para definir la función voy a escribir function, ¿ok? Y rápidamente voy a copiar este código, el nombre, lo voy a pegar aquí, ¿ok? Pasar al siguiente fotograma. Voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a agregar estas llaves. Lo que se encuentra en las llaves son el grupo o el bloque de acciones que se van a ejecutar cuando se ejecute la función, ¿no? Entonces aquí, como parámetro, tengo que agregar el mismo parámetro, el mismo evento que hemos definido en el oyente, que es mouse event. ¿Okay? Al parámetro le voy a dar el nombre event, escribo los dos puntos para indicar el tipo de dato y escribo mouse event. Esto se diferencia de una variable, ¿no? Como ustedes podrían decir, este evento es una variable, es un parámetro. ¿Okay? Es otro término utilizado en programación. Bueno. Y esta función le voy a agregar void. Siempre que agreguemos un oyente de eventos, tenemos que hacer esto, ¿no? Agregar los dos puntos y void. Esto quiere decir que la función no devuelve ningún valor, aunque realmente no nos interesa este conocimiento por ahora. Pero es por ello que agregamos un void, ¿ok? Entonces, esta es la estructura para poder agregar funcionalidad a un botón, ¿ok? No el stop, sino desde aquí, ¿no? Agregar el oyente de eventos, ligarlo a una función y crear obviamente la función, ¿no? Porque si no, nos va a devolver un error, va a decir que no encuentra esta función que está ligado, que hemos ligado al botón. Entonces, como ya tenemos la función, vamos a agregar justamente las acciones que se van a ejecutar cuando se ejecute, cuando se llame esa acción, cuando se dispare esa función, perdón. Y las acciones que vamos a ejecutar son las siguientes. O mejor dicho, es la siguiente, es la función nextFrame, ¿no? Que es la función que es una función que ya está creada, ¿no? Y que yo he mostrado aquí, es una función que controla la línea de tiempo y lo que hace es pasar al siguiente fotograma. Eso quiere decir que va a pasar al fotograma 5, que aquí está. El fotograma 5 va a pasar aquí, ¿no? Se encontraba aquí y va a pasar aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la manera. ¿Ok? Voy a guardar esto. Ahí está. Y voy a ejecutar, ¿no? Y vemos que la animación continúa hasta que llega al fotograma en donde yo agregué stop, que es el fotograma 4. Cuando yo haga clic aquí, me voy al siguiente fotograma, que es el fotograma 5, ¿no? Que es justamente el fotograma en donde se encuentra el triángulo. Ahora, de repente yo no quería ir al siguiente fotograma, sino al fotograma anterior, entonces cambiaba este next frame por prep frame. ¿Ok? Ejecuto de nuevo y vemos que la animación sigue. Y paso al fotograma anterior, que es el fotograma 3, ¿no? Que contiene el pentágono, aquí está. ¿Ven? O también podía hacer que se vuelva a ejecutar, ¿no? O sea, que continúe la reproducción, porque se ha detenido la reproducción. Que continúe la reproducción, entonces play, ¿no?
está, se empieza a ejecutar, llega stop, ¿no? Presiono y va a continuar a la reproducción, ¿no? Y llega de nuevo al fotograma donde se encuentra el hexágono, otra vez se topa con la función stop y otra vez se detiene. Y otra vez espera a la llamada a la función play. Todas estas funciones, nosotros, bueno, cada una de estas funciones de reproducción de línea de tiempo, nosotros tendríamos que indicarle el clip de película que va a controlar. Nosotros no le agregamos nada, entonces va a ejecutarse directamente, bueno, va a ejecutar estas acciones directamente en la línea de tiempo principal. Con el conocimiento nuevo que hemos aprendido acerca de ActionScript hasta este momento, vamos a crear nuestra galería de fotos, ¿no? Para ello, voy a crear un nuevo archivo, ActionScript 3.0, y lo voy a guardar en la misma carpeta en donde guardé los dos archivos anteriores, funciones y variables, ¿no? Y lo voy a llamar galería simple. ¿Ok? Ahí está. Y para poder armar una galería, lo primero que necesito son fotos, ¿no? Es una galería de fotos. Así que mi archivo, importar a biblioteca. ¿Okay? Ahí está. Voy a escritorio. ActionScript. Imágenes. O images, ¿no? Image. Y selecciono todas las imágenes que se encuentran ahí, ¿no? Que son las imágenes con las cuales voy a trabajar. Ahora, cada una de estas imágenes tiene un tamaño de, a ver, es mucho más grande que el escenario. La imagen es de 960 por 600. Así que lo que voy a hacer es hacer crecer este escenario, ¿no? A 960 por 600. La otra opción sería achicar, ¿no? Las imágenes, ¿no? Pero en este caso voy a agrandar el escenario mejor. ¿Ok? Bien, esta capa 1 es la capa que va a contener todas las imágenes. Por lo tanto, le voy a dar el nombre imágenes. ¿Ok? Ahí está. Ok, ahí está, imágenes. Voy además a traer cada uno de estas fotos, ¿no? Y justamente las voy a ir agregando al fotograma principal en diferentes, a la línea de tiempo principal, perdón, en diferentes fotogramas, en el orden en el que quiero que aparezcan. Y el orden, como sinceramente no me importa para esta galería, ¿no? Simplemente lo voy a hacer en el mismo orden que se encuentran en la biblioteca. ¿Okay? Es un orden alfabético, ¿no? Alineo el borde superior y el borde lateral, el borde izquierdo, al escenario y ya se encuentra mi imagen alineada. ¿Ok? Bien, entonces tengo aquí en el primer fotograma de la capa imágenes una foto, ¿no? Entonces creo otro fotograma clave en blanco, ¿no? Para ello hago clic en insertar fotograma clave en blanco, a la imagen 14, la arrastro y voy a realizar el mismo proceso, ¿no? Alinearlo. ¿Ok? Sigue así, lo mismo. Creo otro fotograma más, el botón secundario del mouse, abro este menú, ¿no? Esta lista de opciones y hago clic en insertar fotograma clave en blanco. Y la imagen 15 también, ¿no? Lo mismo, alineo. La otra manera de hacer esto es insertar un fotograma clave, ya no un fotograma clave en blanco. Y lo que hace esto es copiar el fotograma anterior, ¿no? Ahora los dos fotogramas son iguales, el nuevo y el anterior. Pero al nuevo le voy a intercambiar el símbolo. Para ello lo selecciono, ¿no? Hago clic, presiono el segundo botón, aquí para que se vea mejor, sobre el elemento que he seleccionado, esto quiere decir la foto,
y hago clic en intercambiar mapa de bits, ¿no? Y esta es la imagen 15, ahora utilizo la imagen 16. Y ya está, ¿no? Y ya no tengo que alinearlo, ya se encuentra alineado. Entonces inserto un fotograma, clave, y de nuevo, ¿no? Intercambiar mapa de bits, 7. Otra vez inserto otro fotograma clave, intercambiar mapa de bits, 18. ¿Ok? Entonces ya tengo todas las fotos y aquí las podemos ver, ¿no? Una tras otra. Ahí están todas, ¿no? ¿Ok? Guardo. Y si lo ejecuto tal cual está, va a suceder esto, ¿no? Claro, está a 24 fotogramas por segundo. Esa es la velocidad de fotogramas por defecto cuando nosotros creamos un documento FLA nuevo, ¿no? Lo podríamos hacer así, de repente, si queremos que esté a un fotograma por segundo, ¿no? Y en cada segundo va a cambiar a una imagen diferente. Y va a ser un bucle, ¿no? Bien, pero no quiero que mi galería sea así. Quiero en realidad tener botones que controlen la línea de tiempo, ¿no? Que controlen la imagen siguiente, o sea, que controlen qué tiempo voy a ver yo esta imagen. Cuando yo haga clic a siguiente imagen, entonces al botón de siguiente imagen, entonces voy a pasar a la siguiente imagen recién. ¿Okay? Entonces voy a controlar la línea de tiempo. Para ello creo una nueva capa y esta capa la voy a llamar Actions. ¿Okay? Y además voy a agregar otra capa más que va a ser la capa botones, ¿no? Botones. Y la capa botones la voy a poner debajo de la capa Actions porque comúnmente la capa Actions siempre se ubica por encima de todas las demás capas. ¿Okay? Entonces, la capa botones es donde voy a agregar los botones de los botones siguiente o pasar a la siguiente, los botones para pasar a la siguiente foto y para retroceder a la foto anterior. Entonces voy a hacer eso, no voy a crear esos dos botones. Voy a utilizar de nuevo de bibliotecas comunes los botones. Voy a playback flat. Justamente aquí, stop, play, pausa, forward y back. Forward y back. Voy a utilizar esos dos botones, ¿ok? Back, ubico aquí. Forward, lo ubico aquí. ¿Okay? Este lo voy a ubicar por aquí. Y el otro ya está ubicado aquí. ¿Okay? Son dos botones bastante pequeños para la imagen, ¿no? Pero está bien que sean pequeños para que no tapen esta imagen, ¿no? La imagen se pueda ver bien. Entonces ahí están los dos botones. Les voy a dar nombre a cada uno de estos. A este le voy a dar el nombre siguiente, -btn. Y a este le voy a dar el nombre anterior, -btn. ¿Ok? Bien. Entonces empieza la programación. Ya tengo mis botones. Les he dado nombres de instancias justamente para poder acceder a ellos mediante ActionScript y poder asignarle a estos dos, a cada uno de ellos, oyentes de eventos, ¿no? Como lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces aquí escribo de nuevo siguiente, ¿no? El nombre de la instancia del botón, ¿no? Y escribo @eventListener, ¿no? Que quiere decir agregar un oyente de eventos, ¿no? Los paréntesis y el punto y coma al final para no olvidarme, y luego edito los parámetros. Como el evento al cual va a responder este botón es el evento click, escribo mouse event, ¿no? Esto también ya lo hemos visto antes, punto, y escribo click. ¿Ok? La coma para agregar enseguida la función que se va a disparar cuando yo haga clic sobre el botón siguiente -btn. Y va a ser, la función se va a llamar siguiente. ¿Ok? Siguiente foto. ¿Ok? Y luego voy a crear la foto. Lo que voy a hacer ahora es crear otro oyente de evento. Luego voy a crear la función, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es crear el oyente de eventos o agregar el oyente de eventos para este botón que es anterior-btn, ¿no? Para ello, de nuevo selecciono mi línea de tiempo principal, mi capa acciones, fotograma 1.
para poder ver el código que había escrito hasta el momento, ¿no? Y esto de aquí copio y lo pego. Y cambio simplemente los datos que tienen que cambiar: anterior-btn en lugar de siguiente-btn. Add event listener queda ahí porque voy a agregar un oyente de eventos anterior-btn. El evento también va a ser el mismo, va a ser el click. Y la función obviamente va a ser otra, ¿no? Va a ser anterior foto. Entonces, estas funciones me van a mover hacia adelante y hacia atrás en la línea de tiempo, ¿no? Entonces la función siguiente foto lo que tiene que hacer es llevarme a la siguiente foto. Para ello utilizo la función predefinida de línea de tiempo nextFrame, ¿okay? Así como lo hicimos también en el ejemplo. También agregamos, si ustedes recuerdan, un evento, ¿no? Del tipo mouseEvent, que era un parámetro del tipo mouseEvent, ¿okay? Presioné la tecla Enter, es por eso que se agregó el import, pero lo voy a eliminar para que no me confunda simplemente. Y acá el 2 puntos void, ¿ok? Que quiere decir que no va a entregar no va a devolver ningún valor, y siempre se agrega cuando esta función es un oyente de eventos. Luego copio y pego y cambio de nuevo solo lo necesario. Por ejemplo, el nombre, que ya no es siguiente foto sino anterior foto. El evento va a ser el mismo, no va a devolver ningún dato, así que escribo void y en lugar de nextFrame utilizo prepFrame. ¿Okay? Y me estoy olvidando de algo bastante importante. Antes de aún haber agregado los oyentes de eventos, tengo que detener la línea de tiempo, porque si no se va a empezar a ejecutar una y otra vez, ¿no? Y no se va a detener nunca. Entonces, ahí está. Ya detuve la línea de tiempo y ya le agrego oyentes de eventos a estos botones. Este aquí, nextFrame. Y ahí ya no avanza más, ¿no? Porque ya no existen más fotos. Y aquí retrocedo. ¿Ok? Ya no existen menos fotos, es la primera foto. Y ya no puedo retroceder. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera seguir retrocediendo de manera que después de haber visto esta foto y retroceder, vea la última foto? Y vuelvo otra vez a dar la vuelta, ¿no? Quiere decir, si yo llego a este fotograma, hago clic al botón anterior y en lugar de no tener nada, ¿no? Quedarme en la misma foto, paso a la última foto. Y luego anterior, y sigo retrocediendo. Y otra vez de aquí, anterior, regreso a la anterior foto. Eso sí estoy retrocediendo. Si estoy avanzando, puede ser al revés, ¿no? Aquí voy avanzando con siguiente, ¿no? Y llego aquí, y hago clic a siguiente y paso aquí. Eso también lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, para hacer eso necesito el uso de otra estructura, ¿no? Dentro del lenguaje de programación, que es la estructura condicional. Como no lo vamos a aprender todavía, vamos a dejar nuestra galería así, ¿no? De todas maneras, con esto ustedes ya tienen una galería de fotos bastante simple y creada de una manera bastante rápida utilizando los controles de línea de tiempo que nos ofrece ActionScript 3.0.